Y os invito a abrir la palabra del Señor en Ageo, capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos que van del 20 al 23. Con ellos vamos a concluir esta serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Ageo, ese profeta que estuvo ministrando, recordáis, a la nación de Israel en el tiempo posterior al exilio babilónico. Un libro, yo creo que puedo afirmar que no ha dejado a ninguno indiferente. Quizá alguno no lo dice, pero su corazón está o con más alegría, más dispuesto, y alguno que quizás su corazón ha sido sacudido y ahí está, quizá tratando de pelear con el Señor, pero si ese es el caso, déjame que te diga que tú no eres más fuerte que Él. Él vence. Un libro, decía, con un llamado directo, lo estuvimos viendo, de parte del Señor, un mensaje con urgencia a su pueblo, un mensaje con urgencia cientos de años atrás, decíamos, y también urgente ahora, porque lo que el Señor estaba hablando a su pueblo entonces es más urgente que nunca, hoy también aquí en medio de su pueblo, hoy también aquí en la Iglesia Nuevo Pacto de Sabadell. Es necesario que restablezcamos prioridades. Es necesario que analicemos cómo está nuestro corazón, que analicemos cómo están nuestros caminos y vemos a qué le estamos dando prioridad, cuál es el número uno en nuestra línea de prioridades en esta vida. Que analicemos en qué o en quién estamos encontrando o buscando la satisfacción en medio de nuestros días. Un llamado también al arrepentimiento y un llamado también, por supuesto, una invitación, mejor dicho, a trabajar con dedicación, a trabajar con esperanza, con pasión, con ahínco, para la gloria del Señor y para la bendición de su pueblo. Si lo recordáis, y de manera muy, muy rápida, es a través de ese libro, hay unas frases que creo que ya quedan para el recuerdo de todos, ¿no? Y en las que seguro estaremos meditando a lo largo de nuestros días, en esa invitación a considera tus caminos. Recuerda, me venía este pasaje a la mente cuando hoy venía de camino, en Romanos 15, versículo 4, dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Necesitamos ver qué es lo que nos dice la palabra para nosotros, para nuestra vida, para el día de hoy. Haciendo un repaso, un viaje muy rápido por lo que estuvimos viendo en este tiempo, decía, el Señor llama a restablecer las prioridades, a considerar cuáles son las prioridades. Decía, dime de qué es tiempo. Dime de qué es tiempo. ¿Es tiempo? Vosotros decís que no es el tiempo de reedificar la casa. Dime de qué es tiempo. ¿Es tiempo de que vuestras casas estén artesonadas, estén bien ornamentadas, bien cuidadas, y sin embargo descuidáis el templo, la casa del Señor? ¿Estáis descuidando el ocuparos de los demás hermanos? ¿Estáis descuidando de trabajar para la gloria del Señor? Considera tus caminos. Considera tus caminos si es que quizá estás en esta vida ocupado en muchas cosas, en muchos quehaceres, tu calendario parece no dar para más y sin embargo experimentas la más profunda de las insatisfacciones. Estás trabajando con los niños de aquí para allá, organizando todo, pero parece haber un vacío muy grande en el corazón. Vidas muy llenas, decíamos, y más vacías que nunca. Considera tus caminos. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor habló, veíamos a su pueblo, trajo su mensaje urgente con autoridad de parte de Jehová de los ejércitos y despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, despertó el espíritu de todo el pueblo y se pusieron manos a la obra. Y empezaron a trabajar, ¿lo recordáis? Y aún no había pasado un mes que ya la obra parecía detenerse. ¿Qué pasaba? Que miraban atrás. La nostalgia parecía que hacía detener la obra. Se desanimaban, ya ese desánimo impedía que continuaran en la brecha, que continuaran edificando el templo. Y el Señor les decía, recordad que yo estoy con vosotros.
recordad que aunque os parezca insignificante lo que hacéis ahora aquí, tiene un propósito y una repercusión mucho mayor de lo que vosotros quizá podéis ver. Y siguieron trabajando y trabajando, y en una dinámica en ese pasaje muy similar a la anterior, en el capítulo 2, veíamos que estos hombres y mujeres volvían a experimentar la insatisfacción. Y el Señor, ¿qué les decía? El problema es que yo traje todo esto y vosotros no os arrepentisteis. Vuestro corazón no se volvió a mí. Vuestro problema es que no os habéis arrepentido, en ese caso de la idolatría. Y el Señor les decía, pero ahora, si ahora te arrepientes, yo te bendeciré. Si tú te vuelves de tu idolatría a la adoración verdadera, yo te bendeciré. Y venía a decirles, marca ese día en la agenda si tú te arrepientes de una manera verdadera y empiezas a vivir por fe en los ojos puestos en mí. Y ahora viene la palabra del Señor y les dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Ese cuarto mensaje vino el mismo día del tercer mensaje. Ese tercer mensaje en el que les dice, el problema es que no os habéis arrepentido. Pues ahora viene un cuarto mensaje, el mismo día. Habla, versículo 21, a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Permitidme un momento. Hemos estado viendo lo que el Señor estuvo hablando a su pueblo en estos mensajes que Él trajo a través del profeta Ageo. Y ahora yo os invitaría a pensar, situémonos en la escena, situémonos en el momento que estaban viviendo estos hermanos, este pueblo en aquel momento. ¿Cuál era el futuro que tenían por delante? ¿Cuál era el futuro que tenían por delante? En la situación en la que se encontraban, si miraban atrás, si miraban a su alrededor, si miraban a lo que podía venir, había incerteza. Podía que experimentaran inseguridad. Si miraban atrás, ¿qué es lo que veían? Veían y recordaban su ciudad natal, Jerusalén, el templo destruido, saqueado. Miraban a su alrededor y ¿qué veían? Ruinas. El templo estaba por edificar. Y en esta situación y encontrándose bajo el dominio de los persas, se encontraban como si no fueran nada, como un pueblo pequeño en medio de grandes y poderosas naciones y con la incerteza de si quizá podía que fueran puestos en peligro en cualquier momento, que fueran atacados en cualquier instante. Y sin embargo conocían la promesa que Dios había hecho a través del rey David de que un descendiente suyo ocuparía el trono para siempre. ¿Qué sería de esa promesa? ¿Dónde había quedado esa promesa? En esa inseguridad, esa incerteza que ellos estaban experimentando en su corazón, ¿dónde había quedado todo esto? ¿Se cumpliría esa promesa? Claro que se cumpliría, sí. Después iremos viendo, pero si queréis un spoiler, tampoco es un spoiler, porque en la palabra lo vemos, la promesa se cumpliría. Pero en su corazón, en su mente, había una mezcla de sentimientos, de pensamientos, confusión, inseguridad, temor, y necesitaban un mensaje que les trajera fortaleza, que les diera fuerza, que les diera esperanza. Y fue entonces cuando Dios, a través de Ageo, manda un mensaje directo, en este caso, a Zorobabel. Mensaje también urgente, pero lleno de esperanza. Estos hombres y mujeres del tiempo de Ageo tenían una necesidad de sentirse seguros, de sentirse protegidos. La misma necesidad que tenemos tú y yo hoy.
Estamos más necesitados que nunca de seguridad y de protección. Estamos más necesitados que nunca en todos nuestros días de sentirnos fortalecidos. Nada más arrancar esta reunión, se exponía desde aquí esa necesidad, en un momento quizá de no saber cómo, Encarni lo decía, de no sé cómo orar, pero yo necesito. En el Señor está la fortaleza, no en ninguna otra cosa. Vivimos en una sociedad muy avanzada, disfrutamos de muchísimas comodidades. El trabajo quizá es el que tú querías desde pequeño. Quizá estás en una buena economía, sistema de salud, bueno, más o menos bien. Pero en nada de todo ello puedes encontrar la fortaleza verdadera para tus días. La cuestión, la diferencia, lo que la fe, lo que el Señor hace, marca la diferencia. Porque a diferencia del incrédulo, aquel que vive dándole la espalda al Señor, aquel que no quiere saber nada de Dios, aquel que de manera impía le está dando la espalda una y otra vez sin ningún temor del Señor, el cristiano es aquel que puede ampararse, que puede anclar su corazón en la palabra, en las promesas del Señor, sabiendo que Él es fiel, que Él cumple lo que ha prometido, que no hay ninguna sombra de variación ahí, que Él es el alto, el sublime, el inmutable, el que no cambia, el que es fiel, el todopoderoso, el soberano, y Él no miente y Él cumplirá lo que ha prometido. Y en el pasaje que tenemos por delante, Dios comunica a su pueblo, Dios nos comunica a nosotros 3 verdades que debemos considerar para nuestros días. Si no las consideras, si no las abrazas, si dudas de ellas, estarás desorientado. Como tanto os gusta que digamos, como pollo sin cabeza. Sin embargo, si el corazón está bien anclado en las verdades que veremos, que apuntan a Dios, no apuntan a nadie más, no te apuntan a ti. La seguridad que veremos que necesitamos y dónde la hallamos no está en ti. Tú no eres el fuerte, tú no eres el valiente, tú no eres el más seguro de todos, tú no eres el más guay. Tú no eres ni tan siquiera el que gobierna tu vida, si de verdad eres un hijo de Dios. Hemos cantado, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Pero en primer lugar, tuyo es el reino. Así que la primera verdad que vamos a considerar es que la soberanía de Dios asegura el cumplimiento de sus planes, sus propósitos y sus promesas. El mensaje, este último mensaje que Dios envió a través de Ageo, decíamos, vino con urgencia, pero vino en particular a un destinatario muy concreto, a Zorobabel. Y lo primero que destaca, el énfasis de este último mensaje que el Señor manda a Zorobabel, recae en que Dios, escúchame bien, Dios llevará a cabo todo aquello que se proponga. Fíjate que dice, versículo 21, yo haré. Yo haré. Póntelo en mayúsculas, yo haré. Y todos los versículos que siguen a este, todos los verbos que marcan una acción concreta, apuntan a quién es el sujeto, la persona que lo hará. Él. Él es el soberano, Él tiene sus planes, sus propósitos y Él lo va a cumplir. En los días de Ageo y también nosotros hoy debemos creer, abrazar, confiar en la verdad de que Dios es soberano. Esa es la verdad que necesitamos abrazar más que nunca, que Él está sentado en el trono y gobierna sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, refugiarnos y descansar confiadamente en que Él controla, dirige y conoce todas y cada una de las circunstancias, sean favorables, estés disfrutando de un momento de extrema bendición o sean las más adversas, las que más te hayan sorprendido. Mira, quizás Jaume no esperaba que tuviera un problema de corazón. ¿A cuántos años? ¿19, 20? 20. Él no lo esperaba, pero nada escapa al control del Señor. Quizá Karen no esperaba complicaciones que siguieran a esa intervención, pero nada escapa al Señor. Quizá alguien ha sufrido una pérdida repentina, nada escapa a su control. Quizá alguien aquí está sufriendo un problema en el trabajo, nada escapa a su control. Quizá alguien aquí está sufriendo cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de afrenta, lo que sea, nada escapa a su control.
Dios gobierna con poder y autoridad sobre todas las cosas, desde lo más pequeño, desde lo que te parezca más insignificante, hasta las cosas más grandes. Desde lo pequeño hasta lo más grande, Él gobierna sobre todo ello. Él gobierna sobre todo lo que ocurre en el mundo. Él gobierna sobre las naciones. Él gobierna sobre la iglesia. Él gobierna sobre cada uno de nosotros, su pueblo, el pueblo escogido del Señor. Él gobierna para que todas las cosas nos ayuden a bien para aquellos que amamos al Señor. Él llevará a cabo sus planes y sus propósitos. Él los llevará a cabo. A diferencia de nosotros, a diferencia de lo que ocurre en nosotros, no hay nada que pueda estorbar, que pueda hacer desviar ni un milímetro lo que el Señor se ha propuesto. Nosotros a veces en nuestros planes, ¿verdad? Decimos, mañana iré. Sí, bueno, claro, si Dios quiere. O a veces nos proponemos hacer según qué, pero quizá falla alguna cosa, alguna circunstancia alrededor que no preveíamos. Sin embargo, para Él no hay nada ni nadie, como veremos. No hay persona, no hay organización, no hay poder, no hay movimiento alguno, no hay influencia, no hay potestad de ningún tipo que pueda estorbar sus planes y propósitos que Él ha determinado en su perfecta y santa voluntad. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Porque yo soy Dios y no hay otro, no hay nada que se le asemeje a Él. Nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo soy Dios, no hay otro, haré todo lo que quiero. No hay nada que Él se proponga hacer que no pueda llevarlo a cabo. Daniel 4:35, fijaros qué palabras salieron de la boca de Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nada que detenga su mano, no hay nada ni nadie que detenga su voluntad, nadie tan siquiera que le diga, ¿pero qué haces? Él tiene sus planes, sus propósitos y estos se llevan a cabo. Él es el soberano que gobierna. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Esa es su potestad, sin rival en majestad, sin límites en cuanto a su poder, sin nada ni nadie que le pueda afectar. Isaías 40:15. Tengo interés en citaros varios versículos porque es la palabra la que nos muestra cómo es Dios. Tenemos necesitamos más que nunca acercarnos a la palabra para conocerle a Él, porque es conociéndole a Él que alcanzamos seguridad para nuestra alma, para nuestro corazón atribulado en nuestros días. Isaías 40:15, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Versículo 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Piensa por un momento, ya no digo España, pensad cualquier país de los grandes, cualquier potencia. Consideremos Estados Unidos, consideremos Rusia, piensa en China, piensa en países con un poder militar fuerte, peligroso llegado el momento. Sí, nos ponemos en situación, consideramos su poder, su potencial, su todo, ¿sí? Su grandeza. Vale, pues con todo ello son como nada. Como, ponéroslo en mente, como una gota de agua que cae del cubo. Como una gota que cae del cubo en comparación a Dios. Eso que nos parece tan grande a veces es nada comparado a aquel que está sentado en el trono. No hay nación, por grande que sea, no hay tampoco personaje alguno, por grande o influyente que se presente.
ni Putin, ni Biden, ni el de China, ni el más influyente en las redes sociales, ni el que parezca que arrastra consigo tantos y tantas personas, jóvenes, pequeños. Cualquiera de ellos, como nada. Cualquiera de ellos, como nada. El autor de Hebreos nos presenta la vida cristiana como una carrera, ¿sí? En Hebreos capítulo 12, y nos sitúa en esa carrera. Una carrera que tenemos por delante, una carrera con un principio, un final, una meta, una carrera en la que experimentaremos y pasaremos por todo tipo de situaciones. Habrá montañas que serán más difíciles de escalar, situaciones en las que pensemos que estamos perdiendo velocidad, situaciones en las que parece que falta el aire, pero para nuestro aliento, nuestra fortaleza, previamente en el capítulo 11, en la palabra, en ese libro, el autor de Hebreos nos presenta personas que confiaron en el Señor, que pusieron su mirada en Él y nos sirven de ejemplo para correr esa carrera. Y consideramos, por ejemplo, el caso de Moisés en Hebreos 11, versículos 24-27. Fijaros que dice: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fijaros cómo sigue. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ese es el mensaje para la iglesia de hoy también. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, en nuestros días, en esa carrera que tenemos por delante, nos sostenemos como viendo al invisible, aquel que es soberano, aquel que nos dice: yo haré. Así que la primera verdad en la que debemos anclar el corazón es que Él es soberano sobre todas las cosas, que Él cumplirá sus propósitos, que nada va a estorbar el cumplimiento. La segunda verdad, el poder de Dios asegura el cumplimiento de sus planes y propósitos. Versículo 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. No hay ninguna oposición contra el Señor que pueda prevalecer. Como decíamos, no hay dominio, no hay imperio, no hay nación, no hay personaje, no hay potestad. Nada ni nadie puede oponer la más mínima resistencia al Todopoderoso. Dice en el versículo: haré temblar los cielos y la tierra. Es la misma expresión que encontrábamos en el versículo 6 de ese mismo capítulo 2, pero el significado es distinto. La misma expresión, pero el significado, como veremos, es distinto. En aquel momento, cuando decía haré temblar los cielos y la tierra, en el contexto en el que se encontraba, si lo recordáis, estaba en un mensaje lleno de ánimo para ese pueblo, que estaba mirando al pasado, que estaba recordando el anterior templo con todo su esplendor, el templo de Salomón. Y ahí, viendo que en sus facultades, su capacidad, no tenían los recursos para construir un templo igual, el Señor les viene a mostrar qué es lo que significaba el templo. Y veíamos cómo esa profecía, la que veíamos en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Veíamos cómo ha tenido su cumplimiento y cómo acabará de tener cumplimiento esta profecía. En primer lugar, con la encarnación de Jesús, el Verbo eterno, aquel que estaba desde la eternidad y que vino, que se encarnó. Después vimos, en segundo lugar, cómo tiene cumplimiento la iglesia, el pueblo escogido del Señor, unida a Cristo. Y en tercer lugar, veíamos que tendría su cumplimiento final en la segunda venida, cielos nuevos y tierra nueva. Pero ahora digo, el mensaje es distinto. Porque en aquel momento, en el versículo 6, se plantea un escenario de salvación, mientras que ahora, en el versículo 21, se trata de un escenario de destrucción. Se habla en unos términos, que nos recuerdan al juicio que hubo
cuando leemos en Génesis acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los mismos términos parecidos en cuanto a la destrucción de los carros egipcios en el Éxodo. Lo que describe Ageo es muy similar a lo descrito en el Salmo 2, cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero, iglesia, cualquier estratagema, cualquier tipo de conspiración que trate de hacerse en contra del Señor, en contra de su nombre, está destinada al más absoluto de los fracasos. ¿Sabéis cuál es la reacción que provoca ese intento de levantarse contra el Señor? ¿Sabéis la reacción que eso provoca en el trono de Dios? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se ríe de cualquier estratagema que se pueda tratar de organizar para atacar su nombre. Está destinada al fracaso. Y decía, son verdades en las que debemos reflexionar, porque descendiendo a lo que nosotros vivimos en estos días, debemos anclar nuestro corazón ahí en su poder, que Él tiene la victoria final. Porque si no, cuando estamos en esta sociedad donde todo avanza tan rápido, cuando el pecado parece que abunda más y más, cuando los poderes públicos, políticos, militares, de cualquier orden, parecen abundar más en corrupción, en pecado, cuando hay más organismos internacionales, movimientos como la ideología de género, movimientos LGTBI, sistemas educativos que le están dando la espalda y que parecen tratar de avanzar en contra de la agenda, de lo que muestra la palabra del Señor, ahí donde estamos nosotros anclados. ¿Tenemos puesta la mirada realmente en el Señor, lo que Él hará finalmente, o estamos ahí perdidos en esta sociedad? Si estamos perdidos, si estás perdido, considera, la cuestión es que quizá no estás mirando a aquel a quien debemos mirar. ¿Cómo mantenerse en medio de esta sociedad? No olvidemos quién es el que está sentado en el trono. En primer lugar, el que es soberano. En segundo lugar, el que es todopoderoso. Dios soberanamente quizá permite a algunos, a ciertos movimientos hoy, ganar ciertas batallas que piensen que quizá avanzan, pero la guerra final la gana Él. La victoria es de Él. Me encanta, para concluir este punto, el Salmo 62, versículo 11, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Él es el poder. Él tiene todo poder. No hay nada que le resulte, escucha, ni difícil ni imposible. Ninguna de las dos. Ni difícil ni imposible. No solo tiene la facultad de determinar lo que quiere hacer, sino que tiene la facultad de que lo que quiere se cumpla. Porque suyo es el poder. Permitidme que os lea una cita de Samuel Charnock acerca del poder de Dios. Dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los designios eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas son un sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. No puede ser contenido ni frustrado por la criatura. Unámoslo con lo que decíamos antes, como gota de agua. Cualquier cosa, cualquier persona al lado del Señor. Es soberano, es el todopoderoso. La tercera verdad,
Su fidelidad asegura el establecimiento del reino del Mesías, descendiente de David. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Como hemos dicho al principio, en los anteriores 3 mensajes que Dios trajo a través de Ageo iban destinados al pueblo, pero en esta ocasión tiene un destinatario particular, Zorobabel. La pregunta es, ¿quién era Zorobabel? ¿Qué importancia tiene entender quién era este hombre para comprender el mensaje? Bien, Zorobabel, lo leímos en el capítulo 1, era el gobernador de Judá, era hijo de Salatiel, era nieto de Joacim. ¿Quién era Joacim? Era el último rey de la línea davídica que había gobernado de manera legítima en Jerusalén antes del exilio a Babilonia. Así que Zorobabel era un descendiente legítimo de David, pero en aquel momento él no tenía autoridad para ocupar el trono porque Israel carecía de autonomía política. Estaban bajo el poder, como hemos dicho antes, de los persas. Y fijaros que ahora Dios le llama de una manera particular, de una manera en especial. Antes se nos ha presentado a Zorobabel como el gobernador y ahora se le dice siervo mío. Cuando en el Antiguo Testamento leemos esa expresión, la vemos referida a David y es una expresión que viene muy utilizada en el libro del profeta Isaías para referirse a aquel siervo en mayúsculas, aquel que sería el siervo en mayúsculas. Y digo que lo llama por primera vez siervo, porque igual que su antepasado David, Zorobabel es el representante elegido, escogido de Dios para llevar a cabo su obra. Isaías, como decía, habla de un siervo mayor que vendrá, a quien Zorobabel anticipa. Y dice, te pondré como un anillo de sellar. El anillo, lo sabemos, lo hemos explicado en varias ocasiones, estaba repleto el anillo de simbolismo. En el anillo se representaba un poder, se representaba una autoridad y se utilizaba para sellar, para endosar todo documento oficial. Ahí estaba la firma del rey. Y Dios le dice, te tomaré, te pondré como anillo de sello. Te tomaré, te cogeré, te pondré en la palma de mi mano, y te investiré de autoridad real, porque yo te he escogido. Ahora, ¿dónde encontramos el trasfondo de esa promesa? Tenemos que ir a otro libro, en ese caso al libro del profeta Jeremías, más concretamente en el capítulo 22, donde allí Dios le dice a Joacim que por causa de su pecado lo mandaría al exilio y que no habría ningún descendiente inmediato de él que ocuparía el trono. Y los términos que ahí se utilizan en Jeremías 22 son muy parecidos a los que ahora vemos. Fijaros, Jeremías 22, 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Los términos, fijaros, son parecidos. Ahí encontramos ese trasfondo. Pero ahora Dios le promete a Zorobabel revertir esa situación. La promesa mesiánica que Dios hizo a David había de cumplirse con un descendiente de Zorobabel. Zorobabel representa la continuidad del pacto que Dios hizo a David. Zorobabel era el gobernador de una pequeña nación, era el gobernador de Judá. A ojos del mundo, a ojos de la sociedad, quizá era alguien pequeño. Pero Dios, como decíamos antes, como hemos venido insistiendo, era fiel a su palabra. Su promesa se cumpliría y preservó los descendientes de Zorobabel durante 500 años hasta que llegamos ¿dónde? Mateo 1. Venid conmigo a Mateo 1. Genealogía de Jesucristo. Capítulo 1 es la prueba
Capítulo 1 del Evangelio de Mateo es la prueba de que Dios es fiel. Genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empezamos por Abraham, 14 generaciones, llegamos versículo 6, llegamos a David, 14 más, llegamos versículo 11 a Babilonia, versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La promesa que Dios había hecho a su siervo David tendría su cumplimiento. Quien prometió es fiel. Preservaría toda esa descendencia de la línea de David, pasando por Zorobabel, hasta llegar al Cristo, aquel por quien viene la salvación. Descendiente tras descendiente de Zorobabel llegamos a Jesús. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Jesús es quien vivió de una manera obediente al Padre. Jesús es quien se entregó en la cruz del Calvario para darnos, para alcanzar, para ganar esa salvación que tú y yo no podíamos ganar. Jesús es aquel que murió en esa cruz, que resucitó al tercer día con poder. Jesús es aquel que ascendió a los cielos y Él es el que está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y llegará el día en que toda rodilla se doblará para reconocer que Él es el Señor, para la gloria de Dios. No hay, escúchame, no hay posibilidad de que la historia termine de otra forma. El fin de la historia está escrito y Él gana. El fin de la historia está ahí. Y todos confesarán que Él es el Señor. Jesús está sentado en el trono. Él volverá por segunda vez. Y tal y como escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, fijaros, ¿qué ocurrirá entonces? Dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos, en todos los que creyeron. Tan solo hay dos posibilidades. Tan solo hay dos tipos de retribución, no te engañes. Castigo, perdición, lamento, amargura, sufrimiento eterno, alejados de la presencia del Señor, o una eternidad, igualmente una eternidad, pero disfrutando en su presencia, disfrutando, alabándole, disfrutando de esos cielos nuevos, tierra nueva, en que toda la tierra será un santuario y en el que la iglesia glorificada del Señor disfrutará por toda la eternidad de su presencia. Pero repito, tan solo hay dos opciones. Cristo vendrá, Él volverá, y si no te has humillado, si no has venido en arrepentimiento y fe, si no te has vuelto de tus pecados, si no le has reconocido a Él como Señor y Salvador, ambas cosas, Señor y Salvador, si me encanta esa expresión, creo que es del pastor Israel Sanz, tú puedes decir que es tu Salvador, pero si no es tu Señor, ahí tienes un problema, ¿eh? Señor y Salvador. Si no has venido en arrepentimiento y fe, aquel día será el día de tu mayor desgracia. Aquel día será el día de mayor desgracia. No podemos tener la menor duda del establecimiento del reino eterno de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, una tierra llena de su conocimiento. Salmo 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Una fidelidad de la que está vestido, gira alrededor de él, es fiel. Su palabra se cumplirá.
lo que Él ha prometido se cumplirá. Ese fin de la historia está ahí. Ahora, y uno piensa, con todo lo que hemos estado considerando de estas verdades tocantes a Dios, su soberanía, su poder, su fidelidad, transmitidas en este caso a Zorobabel, ¿cuál era la razón de transmitirle este mensaje? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la urgencia de ese mensaje? Ubiquémonos en el contexto. Por eso tenía la intención, nada más empezar el mensaje, de manera muy rápida recordar lo que hemos estado viendo en los anteriores mensajes de esta serie. Restablecer prioridades, establecer la persona, Dios, en quien encontramos satisfacción, considerar caminos, recobrar ánimo para el desempeño de la obra, para asumir, aceptar el llamado, para arrepentirnos en su caso, volviéndonos de esa idolatría en la que habíamos o quizá hemos caído, volviéndonos a Él en adoración. ¿Cuál es la línea que sigue a todo esto? Es sencillo. ¿Acaso Dios le está diciendo a Zorobabel, mira, tú mantente ahí, tú quédate ahí cómodo, en el sofá si quieres, bien recostadito, que yo haré? Que en tu comodidad no te falte de nada, tú mantente en tu zona de confort. Yo ya hago. ¿O es más bien un mensaje de ánimo? Considerando todo lo que hemos estado viendo, un mensaje de ánimo para que el pueblo se ponga manos a la obra. Para que el pueblo, para que él también, de una manera resuelta, decidida, se ponga en la brecha. Se dejen de tantas historias, tonterías si me permitís, cuestiones que tienen un interés superfluo, que no llevan a nada, asuntos que son temporales, y empiecen a dedicarse de una vez por todas en el nombre del Señor por lo que es eterno, por Él y para su iglesia. ¿Cuál de las dos opciones os creéis que es? ¿Mantente quieto, cómodo, o ponte a trabajar? Hazlo de una vez. Yo creo que no hay duda que es esta segunda opción. ¿Por qué no hay duda? Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quisiera que este versículo resonara con toda la fuerza que sea posible en tu mente y tu corazón, y que te despierte, que el Señor, que su Espíritu venga irrumpiendo con fuerza, que te haga temblar allí donde estás, que irrumpa y de una vez por todas te despiertes. Nos despertemos, que somos la iglesia del Señor, y el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. No se queda quieto, no se queda en una segunda línea, no las ve pasar, no ve como otros, será cuestión de otros. No, tienes un llamado, que te esfuerces, que te pongas manos a la obra, que nos involucremos todos, absolutamente todos. El cuerpo crece, pero poniéndonos todos en acción. No es obra tan solo de uno. El pueblo que conoce a su Dios no es un pueblo pasivo, no se queda de brazos cruzados. El pueblo que conoce a su Dios no se mantiene a la distancia. El pueblo que conoce a su Dios no se queda ahí sin involucrarse. El pueblo que conoce a su Dios, sí, no es un pueblo vago. El pueblo que conoce a su Dios no es un pueblo que se sumerge y está nadando tan tranquilo, sin incomodidad alguna, en la pereza. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Punto. Y ahí, hermanos, no hay ningún tipo de excepción a la regla. Este versículo final es un complemento perfecto de lo que el Señor dijo a su pueblo en el capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Lo recordáis? Ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, no temas. Recuerda que se te quede grabado en la mente, en el corazón. Esfuérzate, trabaja, cobra ánimo, no temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. No depende de tus recursos, no depende de tus capacidades, no depende de tu intelecto, de que parezca que eres el más pirifláustico, el más guay. No, depende de que Él esté contigo, de que estés andando en su presencia todos los días, cada día de tu vida. Nada más y nada menos que de eso depende. Esfuérzate, trabaja, cobra ánimo, no temas, porque lo que estás haciendo, por insignificante que te parezca, por una piedrecita que parece que es la que estás colocando en ese templo, tiene una repercusión mucho mayor que la que tú te puedes imaginar. Recordad aquella cita de Piper. Tú esfuérzate, porque el Señor ha prometido tomar tu trabajo, llenarlo de su gloria y hacer que ese esfuerzo que te parece tan pequeño tenga una repercusión mucho más grande, mucho mayor en la eternidad futura de lo que tú eres capaz de ver, de imaginar en el día de hoy. Esfuerza, cobra ánimo, trabaja, no temas, porque nada de lo que hagas para el Señor, para la bendición de su pueblo, va a quedar sin fruto. De eso estamos seguros y la Iglesia puede decir amén a eso. La cuestión es, y volviendo a la consideración, y con eso quiero cerrar esa predicación y con ello la serie que hemos estado siguiendo en estas semanas. El Señor está llamando. El Señor te está llamando. Allí donde estés, la fila, el asiento que estés ocupando. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a este llamado? Es una pregunta muy sencilla y la respuesta tú la sabes bien. Estás diciendo, ahí voy, Señor, heme aquí, yo estoy aquí. Mientras te tenga a ti no necesito nada más. Yo sé que tú vas a obrar a través mío. Yo me acojo a ti y mi corazón está anclado en ti. Adelante, es para ti, es para la Iglesia, es para la extensión de tu reino. O estás levantando ese grito, sí, atroz, repugnante, de decir, no es tiempo. Con el corazón en la mano, os digo, alguien que ama al Señor, aquel que dice ser hijo de Dios, no responde con un no es tiempo. Aquel que dice que es hijo de Dios y que cree en Jesús como Señor, como Salvador, y sin embargo levanta rebeldemente un no es tiempo, tiene un problema. Considera tus caminos, considera el estado de tu corazón. Y lo tenemos que unir con el Evangelio. Recuérdalo, porque no se trata de que yo, cualquiera de los líderes responsables o cualquier otro también hermano de la Iglesia venga y te diga, venga, vamos a trabajar. Eso durará 2 días, 3, 4, 2 semanas, un mes, lo más de estirar. Lo que nos mueve, el motor de nuestra vida, del creyente, del cristiano, de aquel que de verdad ha venido en arrepentimiento y fe, se encuentra en el Evangelio. De una manera muy resumida, tú y yo, pecadores por naturaleza, un corazón corrompido, depravación total, absoluta, muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabiendo eso, sabiendo cuál era nuestra condición, que no había ningún mérito en nosotros, que no había nada que pudiésemos hacer, nada, ningún favor que nosotros pudiésemos ganar, Jesús vino, el Verbo eterno de Dios, el Verbo que compartía la gloria con el Padre, el que era rico se hizo pobre, se hizo siervo, se entregó en obediencia con los ojos puestos en el gozo de estar sometiéndose a la voluntad del Padre, se entregó en la cruz del Calvario para darnos vida, para salvarnos, para permitir que vivamos en una vida
en victoria, que podamos estar luchando contra todo pecado, contra todo peso que hay en esta vida. ¿Y qué más? Y que en agradecimiento a todo esto, de un corazón rendido, de un corazón agradecido ante esa inmensidad, ese regalo tan inmenso, no había mejor regalo que pudiésemos recibir, respondemos. No de una manera obligada, sino de una manera voluntaria, alegre, gozosa, que a veces cometeremos fallos, sí, cometeremos errores también, algunos más grandes que otros. Pero el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, el pueblo que ha respondido a esa obra, se esfuerza y actúa. Si hasta el momento has estado clamando, no es tiempo. Si has estado diciendo, es tiempo de mis cosas, es tiempo de mi tiempo, es tiempo de mi casa, que todo esté en orden, de mi trabajo, de mí. Pues mira, dejas el mí fuera de la ecuación. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ven en arrepentimiento diciendo, ¿qué es el arrepentimiento? Es volverse. Pero necesitamos que el Espíritu obre en el corazón, que nos traiga esa convicción. Sí, tu pereza es pecado. Tu pereza es pecado. A veces pensamos que, bueno, no. Tu rebeldía es pecado. Decir, no es tiempo. Decir, no serviré. Decir, no es tu tiempo, es el mío, eso es pecado. Y si eso es lo que ha habido en tu corazón en un último tiempo, si tú has estado apático, si te has instalado en la más absoluta de las frialdades, en uno u otro caso, en uno arrepiéntete, dile al Señor, Señor, lo siento, reconozco mi pecado, obra en mí. Y si estás instalado en esa frialdad, pídele que extienda gracia, que extienda misericordia. Él está ahí. Él está en medio de su iglesia. Clama a Él. Sacúdete de toda pasividad, sacúdete de toda apatía, de toda frialdad. Sacúdete de todo eso. Y decidamos como iglesia, como pueblo amado, escogido del Señor, mirarle a Él, seguir conociéndole a Él, obrando en nuestros días, moviéndonos en medio de esta sociedad para la expansión de su reino. No hay nada pequeño que estemos haciendo que no vaya a tener un fruto, que no sirva a sus propósitos, ya sea con los niños. A veces parece que hay esfuerzos que no tienen recompensa inmediata. No, la tendrá. Con los jóvenes, igual hay que invertir tiempo. La tendrá. Jóvenes, hay una vida por delante. Hay una vida por delante. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo la vais a vivir? Hay algo mucho más grande de lo que los jóvenes de esta sociedad, incrédulos, que le dan la espalda a Dios, ellos son incapaces de ver. Pero el Señor nos muestra que hay una esperanza y que vale la pena trabajar, luchar, seguir caminando en pos de esa esperanza que tenemos por delante. Y cualquiera que sea la edad que tengas, no es tarde. No es tarde.